Listo. Entonces, bueno, entonces continuamos acá. Vamos a seguir construyendo los repositorios, como ven. Esto es súper repetitivo, o sea, esto es muy repetitivo. Ya tengo al familiar designado, ahora seguimos con el paciente. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo, aquí en el repositorio, new file, repositorio paciente, paciente.cs. Y seguimos, y repositorio paciente, es lo mismo, namespace, hospital en casa.persistencia. Lo mismo, voy a poner eso más pequeñito. Entonces, public interface. Interface sería y repositorio paciente. ¿Listo? Entonces, y repositorio paciente. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ok. ¿Cuál es el problema? Ah, ok. Ajá, eso, ya, listo. Entonces, ahora sería public, perdón. Entonces, get al pacientes. ¿Listo? Lo mismo. Sería un innumerable paciente. Como ven, esto es súper, súper repetitivo. Entonces, aquí paciente, add paciente, metemos un paciente. Luego acá sería paciente, edit paciente, paciente, paciente. Luego acá edit void paciente. Debería añadir get paciente. Lo hacemos por la cédula, obviamente. Tenemos opción. Luego paciente, bueno, void, remove paciente. Listo. Perfecto. Entonces aquí importamos lo que hace falta, collection generic y el dominio. Listo. Bueno, ahí ya está. Vamos entonces a implementar el repositorio paciente. namespace, hospital app.persistencia. Luego acá vamos public class, repositorio paciente, dos puntos y repositorio paciente. Este es el repositorio paciente y bueno, lo mismo de lo mismo, vamos a implementar la interfase. ¿Ah? Implementamos la interfase y acá entonces, bueno, ya tenemos, vamos a añadir el método con el contexto. Private, read only, contexto, sería contexto punto, perdón, el public, repositorio paciente, contexto, y this.contexto igual a contexto, y acá entonces add paciente sería, bueno, volvemos a lo mismo, entonces paciente nuevo, es igual a contexto, punto add paciente.entity. Me vuelvo el paciente que metió, aquí no hay más que hacer, perdón, paciente nuevo, listo, ya hicimos lo de añadir. Ahora lo que sigue es editar, démoslo para el final. Este es fácil, un contexto punto pacientes, pues más. El paciente, pues este es fácil también. De una vez, return contexto.pacientes.first of default paciente cédula igual a cédula y este first of default requiere que añadamos user.link. Listo, lo mismo acá. Vamos a ver si me siguen. Sí, todavía me siguen. Remove paciente, pues es lo mismo. Vamos a buscar un paciente. Este paciente a eliminar. Paciente a eliminar. Igual a esa vaina. Uy, que se pegó aquí. Yo quería esto, no lo otro. Yo quería era esto, no lo otro. Chan, Pilso default, listo. Aquí luego vamos a tener entonces if paciente eliminar es distinto que new, entonces contexto.pacientes.remove, luego contexto.saveChange, no es más. Eso es todo lo que toca hacer aquí. Get paciente, pacientes, editar, que es el último,
ya el último que falta es editar. Entonces, editar, voy a utilizar esta misma vaina. Pero aquí sería paciente a editar. Y acá cambiaría que es paciente.cédula. Pero como les había mostrado, es mejor hacerlo por el ID. ID, paciente ID, ¿no? Por el problema que les había mostrado. Listo. If paciente editar es distinto que en entonces paciente editar punto cédula es igual a paciente cédula. Paciente editar punto nombre, paciente editar punto edad, paciente editar punto género, paciente editar punto, y ahora ya viene lo de la dirección, igual a paciente punto dirección, paciente editar punto latitud, longitud, paciente punto latitud, paciente editar punto longitud, paciente editar, y aquí ya viene lo interesante, familiar designado, a ver, es designado, ¿cómo lo puse? Aquí en el paciente es familiar, solo familiar, listo, punto familiar es igual a paciente punto familiar, paciente punto enfermera, igual a paciente enfermera, aquí ya va a cambiar un poquitico la vista, y paciente, bueno, aquí es paciente editar, aquí falta un punto y coma, últimamente el médico, o sea, todos los campos que tiene paciente, punto médico, es igual a paciente punto médico, ¿correcto? Ahí ya hice el repositorio de paciente, ¿sí? Ya me faltaría aquí únicamente contexto, say change, y return, perdisque el contexto, el paciente editado. Sea bien o sea mal, me lo retorna. Entonces, ya aquí ya no hay errores, ¿listo? Ya hice la parte del repositorio paciente. Entonces, ya hice el repositorio familiar designado, hice el repositorio paciente. Vamos a hacer ahora el repositorio de historia. Entonces, aquí añadir repositorio historia. Esto sí debería estar listo para el domingo. Repositorio historia.cs. Esto sí debería estar listo. Y repositorio historia. Entonces, namespace, en casa.persistencia. Luego acá, entonces, public interface y repositorio historia, ¿no? Entonces, y repositorio historia, entonces tenemos public, bueno, tenemos los mismos métodos, enumerate, historia, get al historias, get al historia. Luego acá, bueno, estamos construyendo, bueno, aquí matamos dos pájaros de un tiro, using system collections y using hospital en casa.pp.domingo. Listo. Entonces, luego sigue historia, historia, esto sería por el ID, porque pues ya aquí cambia. Luego historia, edit historia. Esto aquí ya entra es una historia porque pues no debemos a sacar la información. Tengo el editar, el buscar, tengo el añadir historia, add historia y pues nos llega una historia. ¿Listo? Nos llega una historia. Luego acá historia, void, remove historia. Y nos llega, pues nos puede llegar el ID directamente, no pasa nada. Listo, bien, aquí ya tenemos los métodos. Ya pues, ya uno puede, por ejemplo, colocar aquí otro. Por ejemplo, vamos a añadir innumerable historia. Por ejemplo, historia por paciente. Ya vamos a empezar a hacer otras consultas. Historia por paciente. Entonces aquí recibo un paciente. ¿Listo? O sea, ya uno puede empezar a cambiar. Historia por paciente. Luego, y enumerable, historia, digamos, historia por médico. Esto, historia por médico. Entonces sería paciente, médico. Esto, miren, ya puedo empezar en otras consultas. ¿Listo? Médico. Luego, y enumerable,
historia por enfermera. Por enfermera. ¿Sí? O sea, ya, yo aquí puedo hacer otras consultas. ¿Sí? O sea, no necesariamente hay que quedarme atrapado en eso. Porque como historia contiene los tres, entonces historia contiene los tres, historia contiene, a ver, antes de meter la pata, historia contiene la anotación, bueno, son las anotaciones, pero igual, como la anotación yo lo saco acá, entonces básicamente uno hace una anotación y la anotación relaciona a los tres, la anotación relaciona a los tres y la historia, la anotación la hago con los tres y aquí relaciono, porque bueno, con las fechas. Ya, ok. Historia es como más bien una extensión de eso. Entonces puedo hacer, bueno, podemos colocar eso en historia, no hay ningún problema. Básicamente son anotaciones. O desde anotaciones también lo puedo consultar, es lo mismo. Pero bueno, no lo vamos a complicar. Y podemos hacerlo por un rango de fechas. ¿Listo? También podemos hacer eso. Entonces, y enumerable historia, historia por fecha y paciente. Entonces podemos tener date, fecha, inicio, date time, fecha, inicio, miren, ya va a poder hacer consultas más complejas. Date time, fecha final y el paciente, paciente. ¿Listo? Ya puedo empezar a hacer consultas de este estilo, ¿sí? O sea, consultas mucho, mucho más complejas, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá. Miren, enumerable historia. Entonces acá voy a añadir using system. ¿Listo? Miren, ya, yo aquí ya puedo empezar a hacer otras, no solamente el CRUD, sino que ya puedo hacer otro tipo de esto. Bueno, por acá hay un error, debe ser un punto y coma que falta en alguna parte. Date, es con T mayúscula. Listo, entonces, miren acá, ya hice esto, miren. Bueno, entonces ya puedo consultar, por ejemplo, la historia clínica del paciente, la historia clínica por médico, la historia clínica por enfermera, la historia por paciente y fecha, y puedo colocar las consultas que a mí se me ocurran. ¿Sí? Ya eso lo puedo hacer directamente en los repositorios, ustedes pueden crear repositorios por aparte, como quieran. ¿Sí? Entonces, hay varias maneras de manejarlo. Vamos a implementar este repositorio de historia, y entonces sería namespace, el punto persistencia. Entonces acá vamos a implementar eso, public class, repositorio historia, dos puntos, y repositorio historia. ¿Listo? Vamos a implementar las interfaces. Pues bueno, ya aquí pues ya se hace más complejo, ¿no? Añadir, sí, básicamente sería. Bueno, tenemos que inicializar el contexto, no se les olvide. Entonces, context, private, create only, contexto, el constructor, public repositorio historia, contexto, y this es igual a contexto. Listo, eso es lo que inicializamos acá. La de añadir, entonces sería, podemos hacer un return de una vez. Entonces, contexto, punto, add, historia, punto, entity. Esta, ahí ya debería dejar de fallar. Luego, editar historia al final. Historia, guardar historia, este es muy fácil. Contexto, punto, historias. Y ya está. ¿Listo? Ahí ya está. Get historia. Entonces, pues, return contexto.historias.fields of default y buscamos por ID. ¿Listo? Buscamos por ID, añadimos este, que sería Using System Link. Bueno, historia por enfermera, ahorita lo buscamos, historia por fecha, lo buscamos ahora, historia por médico, lo buscamos ahora. Vamos entonces al de editar historia. Al de editar historia, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos lo siguiente, que sería contexto, aquí en editar. Entonces hacemos la búsqueda entonces sería historia a editar es igual a contexto punto historia es este punto first of default y buscamos por ID. Esto buscamos por ID, ya está. Listo. Sí,
Historia editar es distinto que new, entonces editamos los campos, que sería historia editar punto anotación igual a historia punto anotación, historia editar punto fecha igual historia punto fecha, luego con minúscula. Listo, historia editar, vamos a ver si siguen acá, si siguen acá, historia editar. Sí, sí, aquí seguimos. Ya estoy con, ¿cómo es que se dice? Ya estoy ¿con qué? No es más. Ya estoy como con paranoia. ¿Está Entonces, dispuesto? sí, no, pensé que me vuelva a desconectar así, no. Qué rabia yo perder todo el esfuerzo ahí. Entonces, retón, historia editar, listo. Entonces, bueno, aquí tenemos los normales, vamos a hacer el de eliminar, que es fácil. El de eliminar es este, historia por paciente, y aquí el de eliminar. Entonces, el de eliminar, pues bueno, el de eliminar, vamos a hacerlo directamente. El de eliminar, entonces, miren, historia, es historia a eliminar, es igual a contexto, punto, historias, así está con minúscula, lamentablemente, punto, first of default, entonces lo buscamos por ID, ¿no? Entonces, esto no tiene ID, sino e.id igual a ese ID que hay ahí. Listo. Y retornamos esa vaina. Y bueno, sí, historia eliminar es distinto que new, entonces la eliminamos. Contexto.historia.historia eliminar, la eliminamos y guardamos el contexto. Se vuelve muy repetitivo en ese sentido. Guardamos los cambios y listo. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos, aquí va punto y coma. Ahora ya toca hacer estas consultas que son un poco más complicadas, ¿sí? Un poco más complicadas. Entonces, vamos a traer todas las historias. Entonces vamos a hacer historia por enfermera. Vamos a ver si ya implementé todo. Sí. Vamos a hacer historia por enfermera. Entonces, historia por enfermera sería, básicamente, historia por enfermera. Entonces, lo que haríamos es traer todas las historias. Entonces, y enumerable, historia, contexto, punto, historias. Entonces, punto. Entonces, debemos darle punto include. Entonces, ¿qué vamos a incluir? La anotación, ¿cierto? La anotación. Incluir la anotación. Ese campo se llama anotación ID. Ese campo se llama anotación. Un momento, yo miro. Ese campo se llama anotación ID. O sea, ya vamos a hacer consultas mucho más complejas. Entonces, ese campo en las historias se llama, permítanme, hay que ver aquí el nombre del campo para que incluya el objeto. Anotación ID. Listo. Anotación ID. Bueno, entonces, anotación ID. Listo. Y entonces voy a traer todas las historias con la anotación ID. ¿Vale? Innumerable historia, historias. Entonces ya tengo eso. Punto include. El include viene con el framework directamente. Listo. Aquí ya tengo el contexto con las anotaciones, ¿listo? Como objetos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer un for each para poder recorrer esas historias. For each. Aquí no las puedo filtrar a menos de que haga uno directamente. Entonces voy a hacer algo un poquitico ineficiente, porque hasta ahora pues voy a hacer un poquitico ineficiente, voy a traer todas las historias y las voy a recorrer. Pero bueno, por acá lo que voy a hacer es for each. Entonces, historia en historias. Bueno, aquí tengo que, listo, traje los includes. Bueno, tengo que traer este include, pero tengo que hacer necesariamente aquí tengo que hacer un join, porque es que aquí necesito extender anotaciones. Necesito extender anotaciones. Lamentablemente necesito hacer un join acá. Entonces el join, si por más que quiera, necesito hacer un join, necesariamente, para poder hacer la consulta bien. Entonces join entity, timecode. Vamos a ver cómo se hacen los joins. Aquí está el manual.
Entonces, punto join, ¿listo? Entonces vamos a hacer un punto join. Vamos a hacerlo con anotaciones, necesitamos hacerlo. Entonces, punto join, si no, ahí el include no basta, porque necesito filtrar por enfermera. Necesito filtrar por enfermera. Entonces, join, vamos a hacer un join con. Entonces, punto join, podemos darle un enter y colocarlo acá para que sea mejor. Punto join, entonces, vamos a hacerlo con contexto punto anotaciones. Anotaciones, coma. Vamos a hacer las funciones, entonces aquí sería customer, customer ID, invoice, customer ID. Entonces, la anotación sería igual, anotación, voy a llamarlo básicamente historia. Dentro de la función sería historia, punto historia. Lo que vamos a relacionar sería punto anotación, ID, punto anotación, punto anotación, coma. El siguiente que vamos a relacionar es el ID de la anotación. Entonces, anotación es anotación ID, punto ID, correcto, así, ID, coma. Listo, es el que vamos a relacionar. Vamos a ver qué error hay acá. Invalid expression, no, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos a ver, me dice que aquí, ¿qué me está diciendo? Bueno, me dice que hay un error. Aquí, ¿por qué? Bueno, ahorita sigamos, vamos a ver. Sigue entonces, historia, coma, anotación. Estos son los dos que voy a relacionar. Anotación, entonces, historia, coma, anotación. Esto vendría siendo una función. Vamos a relacionar acá, new. Ok. Invoice ID igual a invoice ID. Entonces, ok. Vamos a relacionar, bueno, aquí ya llegué. Vamos a ver. Invoice ID, new. Ajá. Invoice ID, ítems. ¿Dónde está la? Aquí está la relación. Déjame una cosa. Joining. Entity, ajá, framework core, invoke join, ajá. Entonces, invoice ID igual a invoice ID, customer name. Ah, aquí son los campos. Aquí son los campos que necesito. ¿Sí? Invoice ID igual a invoice ID. Ajá. Listo, aquí lo relaciono. Luego hago el where. Listo. Voy a hacer primero el join y luego el where. Necesito hacer un join entre estas dos tablas. Entonces, historia, anotación, historia, anotación. Entonces voy a crear los campos. Entonces los campos que voy a crear es, que voy a coger es historia ID igual a historia.id, coma, bueno, la ID con I minúscula, coma, bueno, historia ID, voy a coger todos los campos que necesito, son bastantes. De la fecha, es igual a historia fecha, con minúscula, coma. El siguiente que necesito de esto es la enfermera, igual a anotación, punto enfermera, enfermera relacionada, la fecha del paciente, paciente igual, anotación punto paciente, me lo va a traer el médico también, médico punto, perdón, anotación punto médico, creo que no es más, ah bueno, y la descripción, ¿no? La anotación tiene una descripción, vamos a ver qué tiene la anotación. Pues ahí son los campos que voy a traer de Join. Entonces, la anotación. Profe, es médico, porque pusiste otra cosa. Sí, siempre se me trocan. Médico. Entonces, miren que allí yo estoy haciendo ya la respectiva anotación. O sea, estoy cogiendo, haciendo el join. Es necesario porque necesito la información de ambas tablas. No, por más que quiera, pues no lo puedo evitar. La anotación también tiene, creo que ahí está cogiendo, un momento. La anotación también tiene, voy a cerrar la otra base de datos.
claro, cada vez que abre más, cierra, entonces, por eso es que se demora. Bueno, me va a tocar buscarlo acá en anotaciones. A ver, ¿qué más tengo? La descripción y fórmula médica. Listo. Descripción y fórmula médica. Descripción. Descripción igual a anotación punto descripción. Fórmula médica igual a anotación fórmula médica. Listo. Entonces, mire, ya hice el join aquí entre las dos tablas. Básicamente sería coger esto, relacionar la anotación con el ID y de este entonces tendría historia ID, fecha, enfermera, paciente, médico, descripción y fórmula médica. Listo. Supuestamente si aquí coloco un punto y coma, debería estar listo. Vamos a ver aquí qué me dice. A ver, ¿qué error tiene acá? Me dice menor tipo de argumentos, numerable punto join. Ok, ahorita corrijo eso. Supuestamente, y aquí ya tengo el join que necesito. El join. Entonces, bueno, eso no es un inversor, una variable ya. Var, historias. Listo. Vamos a ponerle más bien var historias para que no moleste. Y el join, entonces, pues ya creo que ya lo tengo eso. ¿Sí? Porque, y bueno, aquí se convierte en un punto to list. ¿Listo? Punto to list. Listo. Supuestamente eso ya estaría bien. Pero aquí hay un error. Vamos a ver, contesto historias. Yo miro una cosa. ¿Por qué está dando este error? Y es el último que me falta por resolver. Bueno, voy a... Por ahora, este error de dónde está saliendo. Porque acá tiene solución. Ajá. Pero acá no tiene solución. Ajá, bueno, no importa. Voy a ver. Bueno, contest, invoices, Bueno, aquí relaciono. Bueno, entonces to list, y aquí, bueno, básicamente hace un for each. Entonces, voy a colocarle por ahora, vamos a ver si puedo hacer este join bien. Eso debería de darme, voy a meter esto para que no me dé error. ¿Listo? Por ahora voy a cambiarme a la consola para poder hacer esto. ¿Listo? Bueno, por ahora vamos a hacer esto y voy a guardar esto. Eso ya de quitarme los errores. Hay un solo error, ¿dónde? Aquí. Que es historias, es ID con I mayúscula. Y ella me soluciona. Listo. Entonces voy a probar en la consola, ya para cerrar. Si me da la consulta, entonces pues estoy bien. Bueno, esto ya no me sirve para nada. Vamos a traer esto y entonces vamos a inicializar el contexto. Entonces contexto igual a new contexto. Listo, ahí ya me lo arreglo. Vale, perfecto. Supuestamente, y aquí está hecho, vamos a ver si efectivamente nos hace la lista. Entonces, for each par sería tabla, bueno, pongámosle par historia y esta, historias. Vamos a ver si lo hace. Historias. Entonces, aquí. Bueno, es que aquí cerró. Listo. Por historia en historias. Entonces, ¿qué me dice aquí? Invalid token. ¿Por qué? Si esto. Vamos a ver, to list. A ver, ¿qué me dice acá? Var in web. Entonces, in historias, ¿no? Veamos por qué está fallando esto. Me dice, ok, de nuevo vamos a invocarlo. Vamos a ver, aquí hay un error. Falta una class. Son dos, ¿no? Cierra aquí. Aquí hay uno que sobra. Y este que está cerrando. Está cerrando. Vamos a ver el join. Cierra aquí. Este cierra. No, es que estoy mal.
Aquí, listo. For each var historia in historias. Vamos a ver qué me imprime. Y acá entonces print console.writeLine story. Vamos a ver qué me dice acá. Al menos debe contener dos elementos. Pero si esto es un var, bueno, aquí cierra el join, aquí cierra tu list, y está bien. Ahí está for each porque está fallando. For each, de qué raro, var historia. Tupla debe contener al menos dos elementos. Aquí lo tengo como un var query, ajá. Contexto.historias.join. Listo. Entonces aquí. Ah, claro. Listo. Veamos. Veamos qué pasa aquí. Bueno, al menos logro hacer ese join y ya hoy descanso. Hospital en casa. Consola. .NET build. A ver qué error hay. Debe salir errores. Vamos a ver. Me dice. For each in class struct, member declaration y D program CSA 3031, tu puede contener al menos dos elementos. Ok, sí, pero eso es una lista. Var query, ajá, var historias. Entonces, si yo lo pongo así, entonces pongo el puntico acá, te funciona. Esto debería funcionar, al menos así. Y qué raro. Ahorita tengo bien, sí, porque sería var historia en historia. Esto debería funcionar por definición. Yo no he hecho nada raro. Yo no he hecho nada raro aquí. Veamos. Es muy raro. Es muy raro porque es que. Ah, ya sé cuál es el problema. Ay, Santa Madre de Jesús. Ya sé cuál es el problema. Vamos a control X. Vamos al control Z hasta el principio. Ya les muestro que es que borré algo importante. Ajá, ajá, ajá. Bueno, borremos. Borremos, borremos. Aquí está. Borré el main. Después, obvio, va a dar problema. Bueno, entonces control B. Y acá está. Listo. Entonces vamos a ver si esto funciona. Entonces vamos a meter esto adentro. Metamos, listo. Vamos a ver si esto funciona. Había borrado el join por error. Perdón el build. Bueno, hay un error que me dicen que debe ser de historia, no contiene una definición para join. Entonces, el debe set no contiene una definición para join. Listo, no pasa nada. Debe set join definition. Vamos a ver aquí en este tutorial. Debo importar. Hay que hay una cosa que hay que importar. No, vamos a ver el otro tipo de consulta. Mm, link join. Ah, ya. Using system.link. Es esto que hace falta. Listo.
¿Hasta dónde quedó? Otra vez se volvió a bloquear. ¿Hasta dónde quedó? En lo del using link, profe. Ah, bueno, vale. Bueno, no, no sé, estoy teniendo como una falla con esto tan maluco. Entonces, bueno, entonces, ¿hace cuántos minutos se perdió? Como 2 minuticos, profe. Ah, bueno, menos mal. No, lo que les estaba preguntando era que, bueno, ya terminado esto, ya terminado esta parte, ¿tienen alguna duda con la estructuración de los repositorios? El join ya lo termino mañana, ya el join ya lo termino mañana. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? No, profe, pues sino que le decía hace rato, es más de sentarse y cacharrearle. Ya con eso saldrá Sí, alguna duda, si es que sale. Listo, si es que sale. Entonces yo voy a subir lo que tengo actualmente, los repositorios, y entonces la idea es que ustedes ya empiecen a estructurar. Ya mañana terminaría el join, que ese join me está sacando canas, y entonces ya allí pues ya haría pues lo de autenticación. Ya con eso combinado, ya tienen pues digamos bastante material para ya terminar el proyecto. El proyecto se reduce a esto, o sea, hacer repositorios, hacer consultas y pasarlas al frontend. Y el frontend ya vamos a restringir lo que puede ver y lo que no se puede ver con la autenticación. Ya con eso. Bueno, muchachos, entonces ya no me paso más tiempo. Muchísimas gracias por el día de hoy. Y diga, adelante. Profe, siguiendo el conducto regular, yo le mandé un correo para mañana, si me da permiso entrar a las 8 que tengo cita médica, profe. Listo, dale. Entonces su grupo presenta al final, no hay ningún problema. Presenta al final de clase. Listo, profe. Salen en el Discord los últimos 10 minuticos. Entonces no hay ningún problema. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos mañana. Que pasen un feliz día y bueno, espero se haya entendido algo. Lamento pues los problemas técnicos que se han presentado pues con el bloqueo de Mix. Entonces, que le rinda. Chao, chao. Vale, profe, gracias. Listo, gracias, chao. Listo, chao. Bueno, gracias. Listo.